preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas. Bendiciones, amadas águilas. Como le reitero la invitación, todos en nuestras casas reunidos con la familia para compartir la palabra mañana de 10 a 12 del mediodía, como lo hacemos todos los sábados acá. Pero en vista de la situación, bueno, ya les mandé a decir que vamos a hacerlo cada quien en su casa. Aquí les voy a enviar una palabra tremenda que el Señor me dio esta semana, ayer, hoy, antes de ayer. Comenzamos con Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Ahí habla de las promesas que Dios le hizo a Abraham para que tuviera el hijo con propósito, Isaac. Hay algo muy particular que Dios le habla aquí a Abraham. Le habla de su descendencia que sería oprimida y esclavizada por una nación. Y le menciona un juicio que ejecutaría a esa nación por lo que le iba a hacer a la descendencia de Abraham, porque recuerden que Dios tenía pacto con Abraham. ¿Qué sucede? Que cuando José fue gobernador de Egipto, después que él muere, el pueblo de Israel había crecido mucho, tanto en cantidad como en fuerza. El faraón, que estaba en ese momento, viendo que el pueblo de Israel era mucho más fuerte y numeroso que lo de Egipto, decretó la muerte de los hijos varones para evitar que siguiera creciendo el pueblo de Dios. Hubo una matanza terrible, pero como nosotros sabemos que todo lo que hacemos aquí en la tierra es registrado en el mundo espiritual, ellos pensaban que iban a escapar de esa cuenta pendiente en cuanto a la justicia se refiere. Vamos a Éxodo 11, 400 años después que matan a todos esos niños que esclavizan a los judíos, Dios saca al pueblo de Israel. Y en el libro de Éxodo capítulo 11 vemos ahí el juicio que Dios le había hablado a Abraham, que lo decretó sobre Egipto y Faraón. ¿Por qué? Porque había una situación de idolatría en Egipto, pero también estaba pendiente esa situación del infanticidio que el faraón cometió y en la esclavitud del pueblo de Israel. Es decir, había tres cosas que Dios tenía que juzgarlo, que tenía que ejecutar un juicio. Dice la palabra que Dios hace diferencia entre su pueblo, que tienen pacto, y con los que no tienen pacto. Ahora viene la enseñanza. Cuando esta semana yo estaba orando por la situación que se está dando a nivel de la humanidad con el problema del virus, recibí en mi espíritu lo siguiente: que esto que está sucediendo en toda la humanidad es un juicio sobre las naciones por la idolatría y por toda la sangre derramada por todas esas naciones, con las guerras, con las leyes aprobadas favoreciendo el aborto, las muertes a líderes o cabezas de naciones, con el terrorismo, con el saqueo, con todas esas cosas que la mayoría de las naciones que se creen poderosas hacen en contra de otras naciones que son con menor ventaja. Por ejemplo, el caso de Europa. Todo Europa viene del Imperio Romano. Ustedes saben que el Imperio Romano era el imperio que estaba de turno cuando el cristianismo empezó a coger fuerza. Vemos a través de la palabra cómo el Imperio Romano mataba a los mártires cristianos, se los echaba a los leones, cómo ellos derramaron sangre de gente inocente, de gente cristiana.
saquearon muchas naciones, muchos continentes, mataron a nativos de los diferentes continentes, como en el caso de América Latina y de Centroamérica y de otros continentes, de África y otros más. En el caso de Estados Unidos, que viene también de Inglaterra, y a su vez viene del Imperio Romano, son las mismas iniquidades planteadas. Cuando yo hago este análisis, Dios me dice, y me lo ha dicho varias veces, que cuando el juicio de Venezuela terminara, Él iba a comenzar con el juicio de otras naciones y continentes, hermanos. Especialmente todas aquellas naciones que se levantaron contra Venezuela. Contra Venezuela. Vamos ahora a Éxodo capítulo 12. En el mismo libro de Éxodo, vemos ahí cómo Dios ejecuta el juicio, pero le da una estrategia a Moisés. Nada más y nada menos le establece la Pascua, porque la Pascua es la sombra de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y la Pascua consistía en que cada familia sacrificaba un cordero y lo comían. Y la sangre la aplicaba en los dinteles y en las ventanas y en las puertas de cada casa. De tal manera que cuando pasara el ángel de la muerte, ellos fueran resguardados, protegidos y librados. Y así funcionó. La libertad del pueblo de Israel necesitaba ser garantizada con esa sangre del cordero animal para marcar territorio de Dios. La limpieza, la protección, el blindaje y el resguardo espiritual está en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Dios le plació darnos a nosotros la revelación del primer misil, que es comer la carne y beber la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para garantizar todo lo anterior que estamos hablando: la protección, el resguardo, el cuidado, el blindaje ante esta situación que estamos viviendo en este momento, hermano. ¿Por qué? Porque solo la sangre de Cristo, colocada en nuestras vidas, colocada en todo nuestro ser, comer la carne y beber su sangre nos garantiza que aunque pasemos por las aguas, no nos vamos a ahogar. Y si por el fuego, no nos vamos a quemar, porque Él está con nosotros. Y en este momento tan difícil y tan fuerte, nosotros necesitamos ser revestidos, resguardados, lavados, limpiados, protegidos con el poder de la carne y de la sangre, comiendo la carne y bebiendo la sangre. Y luego después la vamos a impartir a la humanidad, que la necesita mucho en este momento, porque si sabemos que es un juicio de Dios, solo la misericordia de Dios puede activar sanidad masiva, solo. Entonces, cuando nosotros le impartimos la carne y la sangre en el espíritu de toda la humanidad, ese poder que va en la carne y en la sangre empieza a hacer el trabajo en la humanidad. Y hace que la iglesia sea un ejército grande en extremo. Vamos también ahora a Mateo 24, del 3 al 8. Ahí habla de las señales del fin. Habla de peste y habla de hambre. Pero también dice que es necesario que todo eso acontezca. Quiere decir que es inevitable que eso suceda. Porque nosotros sabemos que por causa de la iniquidad, todo eso malo va a venir. Dios no lo puede evitar. Somos nosotros
Cuando reconocemos esa iniquidad, la cortamos y nos lavamos y nos limpiamos con la sangre de Cristo. Pero también dice ahí que no es el fin. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos y tenemos que hacerlo, pedir perdón por toda la humanidad, arrepentirnos por ello y pedir misericordia, hermano. No hay otra forma. Porque si es un juicio de Dios, entonces Dios no va a dejar de hacerlo, porque es el cumplimiento de una sentencia para los que no han obedecido. Pero la misericordia se puede activar a través precisamente de impartir la carne y la sangre de Jesucristo. Y para finalizar, tenemos el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 32. Ante toda esta situación, mucha gente, incluyendo cristianos, tienen mucho miedo por las noticias, por toda la información que corre en las redes. Pero aquí Lucas dice, 12:32, no temas, manada pequeña, es decir, remanente fiel, no temas, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido darnos el reino. Dios hace diferencia entre sus hijos y los bastardos, los que no hacen caso. Él hace diferencia. Entonces nosotros no tenemos que tener miedo, porque tenemos resguardado, protegido, blindado, garantizado por el pacto con la carne y la sangre de Jesucristo. Entonces activemos la misericordia, la compasión por las personas que no tienen al Señor y que no han entendido este mover, este llamado de atención. Bueno, hermano, le dejo hasta acá. Disfruten mañana esta palabra, compártela con la familia y hágales entender lo importante que es tener a Cristo en nuestros corazones. Bendiciones y buenas noches. Preciosa sangre que mi vida cambió, mis pecados, mis culpas lavó.